¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, jueves 25 de junio, pues nos toca entrevistar a una voz que, si bien es cierto, hoy quizá las nuevas generaciones lo ubican mucho con el fútbol americano, pues él narró fútbol mucho tiempo. Y también le tocó cubrir deporte olímpico, le tocó estar en la reporteada, a veces banqueteras, a veces en conferencias de prensa, toda una formación profesional que lo ha llevado pues a estar hoy haciendo lo que más le gusta y que ustedes seguramente lo ven seguido conduciendo NFL Live y por supuesto también los partidos, en las transmisiones de los partidos de la NFL que esperemos que con tanto que nos ha alterado los planes el COVID-19, pues aquí no nos vaya a pegar tanto. Sin más preámbulo, Ciro Procuna, te saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Paco. Un gusto acompañarles. Gracias por la invitación. Oye, Ciro, pues primero que nada, platícanos cómo te ha ido a ti en esta pues cuarentena que no solamente como país, como sociedad, como capitalinos, sino como humanidad, nos hemos visto obligados a pues someternos a una cuarentena. Han habido proyectos que a lo mejor pudiste retomar, hábitos que querías adquirir desde hace tiempo que pues desde la cuarentena los has podido adquirir, series o libros que hayas podido ver, leer y que quieras recomendar? Sí, sí, claro. Mira, ha sido pues una etapa, desde luego, que hemos vivido pues con mucha preocupación, consternados porque está implicando vidas humanas. Es un problema global que no tiene aún solución. Y eso ha impactado al mundo del deporte, ha impactado todos los ámbitos. Entonces, al impactar al mundo del deporte, pues está parado, no hay actividad deportiva, salvo lo que se ha ido reanudando poco a poco y de una manera muy inusual, sin gente en las tribunas, en burbujas como la que se va a hacer en Orlando para que regrese la NBA, los malabares que estará intentando la NFL para la próxima temporada, que ya hoy les impactó con la cancelación del partido del Salón de la Fama. Y bueno, se dedica uno al deporte y si no hay deportes, no deja de ser algo muy, muy extraño. Ha sido una gran oportunidad para entrevistar personas que han hecho actos heroicos en el pasado, para revisar lo que ha ocurrido en el pasado reciente y también de hace algún tiempo. Ha sido en lo personal también una oportunidad para poder leer todo lo que, bueno, no todo, ojalá pudiera leer todo lo que tenía pendiente, pero sí, ya voy por mi sexto libro en este encierro y la verdad es que muy, pero muy bien. Me metí a estudiar un diplomado en finanzas, que también era un tema que tenía por ahí pendiente, y en esta modalidad en línea la oferta es amplísima. Entonces, bueno, aprovechando el tiempo, pero extrañando los deportes muchísimo. Oye, Ciro, pues primero que nada, para la gente que nos está viendo, platícanos cómo comienza tu aventura para dedicarte a la crónica y comentario del deporte. Pues empieza por mi gusto, yo casi casi te diría desde que me acuerdo, por los deportes. Hoy me preguntaban qué era lo que más me gustaba de los deportes o dónde estaba el principal factor de seducción. Y cuando te pones a desgranarlo, tiene tantos factores encantadores el deporte por su carácter competitivo, de disciplina, de trabajo en equipo. Yo te podría decir que gracias al deporte he conocido el mundo, y no me refiero a que haya viajado, o no nada más me refiero a que me haya dado la oportunidad de viajar. Gracias al deporte he conocido el trabajo en equipo, la disciplina, la resiliencia, la derrota, pero también la capacidad de levantarte de las mismas, la resiliencia. He conocido al valiente, he conocido al cobarde, en fin. Ha sido una gran escuela el deporte cuando lo jugué a nivel universitario. Entonces, el deporte es un universo fantástico que tiene muchos factores de seducción. Entonces, yo desde que me acuerdo, soy un fanático por los deportes. Siendo niño, mis primeras memorias son del fútbol americano y de
juegos de los Vaqueros de Dallas. Después me sedujo mucho también el fútbol cuando el Mundial de Fútbol se disputó aquí en México en 1986. Ese fue el factor que terminó por también amarrarme a ese deporte. Y bueno, me empecé a dedicar a esto a raíz de que en la preparatoria tenía que empezar a definir qué es lo que iba a estudiar. Yo quería ser comentarista deportivo, eso lo tenía muy, pero muy claro. El programa de estudios de ciencias de la comunicación, pues mira, ubica, estamos en 1990, hablando del año 90, ha pasado un montón, casi 30 años de eso. Pues no era tan amplio. Me metí a investigar cómo eran los programas de estudio. También me relacioné con gente que ya me ubicaba porque era el típico radioescucha que diario hablaba para hacer preguntas, para corregir a los comentaristas. Entonces ya me ubicaban. Francisco Javier González, Enrique Garay, David Faitelson fueron los que me dieron orientación vocacional en 1990-91 y me dijeron, mira, si no hay alguna carrera que te guste del todo, pues empiézate a dedicar a esto, pero no dejes de estudiar. Y fue lo que hice y así empecé gracias a la asesoría y ayuda que ellos me dieron para meterme a radio. Empecé a trabajar en el medio y posteriormente ya a trabajar, a estudiar una carrera que fue la de Mercadotecnia. Terminé graduado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Tenemos ya gente que se está reportando. Saludamos a Edgarcito Lunita Martínez. Dice, saludos al señor Ciro Procura. No sé si te pasó a afectar con eso de señor. Dice, él, si no mal recuerdo, sí, pregunta, narraba partidos del Atlético Hidalgo de la extinta Primera División A. Qué bárbaro, qué memoria. Sí, fíjate, eso fue, yo acababa de entrar a TV Azteca, yo entré a TV Azteca en 1994, después del Mundial de Estados Unidos, ahí fue que entré a Azteca. Empecé primero participando en las transmisiones de fútbol americano y después empecé a narrar. Mi primera transmisión de fútbol habrá sido, después, al año siguiente, empecé como reportero de cancha en fútbol mexicano y después empecé a narrar a raíz de la Eurocopa del 96. El primer juego que narré fue un Bulgaria contra Rumania, Stoichkov contra Hagi de la Eurocopa de Inglaterra. Y entonces nos empezaron a dar chance de ir a narrar e iba a esas transmisiones, que otro que se acuerda perfectamente y cada vez que me ve me lo dice es Carlos Donel Truco, que era el director técnico de ese equipo, entonces filial del conjunto del Pachuca. Entonces, pues sí, fueron aquellos partidos que me tocaban en el Estadio Hidalgo, de que pues era un proyecto naciente, no nada más del Pachuca, sino de sus hermanos menores o de sus filiales que terminaron por convertirse en grandes semilleros a lo que hoy conocemos, ¿no? Nos pregunta también Edgarcito Luna, te pregunta, ¿cómo defines tu estilo como periodista deportivo? Trato de ser argumentado, trato de ser alguien imparcial. Creo que para eso lo buscan a uno. Está uno obligado a fijar una postura. Para eso finalmente uno está y tiene un micrófono enfrente para opinar, pero creo que hay que opinar de manera responsable. Nunca me ha gustado hacerlo de manera irresponsable por sumar rating. No, siempre he preferido la parte argumentada y objetiva. Ese es mi sello. Y la verdad es que no me cuesta ningún trabajo desprenderme de algunos colores que pudieron ser parte de mi afición cuando era nada más eso, un aficionado al fútbol, y ahora que me dedico a los medios y que tengo esa responsabilidad, no me cuesta ningún trabajo desprenderme de eso. Entonces creo que lo que busca la gente es una opinión argumentada, sólida, bien informada, y creo que eso es lo que trato de hacer a lo largo de los años. Además, fue lo que mis principales maestros me inculcaron y lo que vi a lo largo del tiempo. Entonces, eso, fundamentado, argumentado y tratando de aportar los elementos para soportar una opinión. Oye, Ciro, fútbol americano y si no me equivoco también básquetbol, ¿no? Cuando en TV Azteca había los partidos de la NBA, no sé si
como reportero alguna transmisión No, fíjate. o en algún programa por ahí estabas? No, fíjate, en Azteca me tocó empezar en fútbol americano. Mi primer partido en TV Azteca fue, imagínate, con Pepe Espinosa, que en paz descanse, un tipazo. Fue un Notre Dame contra Michigan, 1994, agosto del 94, y con Alejandro Lara, a quien gracias a Voces del Deporte tuve el gusto de reencontrar en la ceremonia de finales del año pasado. Esa fue mi primera transmisión. Empecé siendo fútbol americano, ahí después la transición que te explicaba en fútbol. Empecé a relatar fútbol, las cosas afortunadamente fueron muy bien, pero no, básquetbol nunca me tocó transmitir, me tocó hacer en Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos haces de todo. TV Azteca tenía en esos tiempos los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, los ha tenido por muchas ediciones. Entonces, cuando vas como parte de la expedición para Juegos Olímpicos, pues tienes que ir preparado para todo, a menos de que seas un especialista definido en ciertas especialidades. Pero si te toca relatar, pues tienes que ir preparado casi para todo. Y esa fue una gran escuela. Mira, recuerdo con especial cariño los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 98. Entonces ahí me tocó narrar junto con Chacho López. Pues, ¿qué te gusta? O sea, de todo. Hice biatlón, hice esquí campo traviesa, hice las 4 modalidades de descenso alpino que son fantásticas. Entonces, y además hockey sobre hielo, bobsled, luge, que cuando entiendes cada uno de esos deportes, ves la dificultad, lo que implica cada uno de ellos. Entonces, fueron escuelas fantásticas. Después en Juegos Olímpicos, bueno, antes en Juegos Olímpicos de verano me tocó ir a Atlanta 96. Ahí me tocaba hacer con Chacho también los turnos de la mañana. Entonces en la mañana te podía tocar remo, canotaje, judo, tú dime, ¿no? Entonces, pues estabas como ancla en el estudio, mandando algunos eventos, pero si no había comentaristas en posición, pues tenías que entrarle al quite y hacer la transmisión. Y no eran tiempos en que tuvieras internet tan a la mano como ahora, ¿no? Yo me acuerdo que para tener información, las listas de salida de los competidores en Nagano, en Japón, teníamos que irnos al pasillo en el IBC, salir de las instalaciones de TV Azteca para imprimir las starting lists, que muchas veces no estaban listas a 5 o 10 minutos de empezar el evento. Entonces era un gran reto, pero eso finalmente te termina por dar bases para improvisar, para sacar los mejores fundamentos y ayudarte de la imagen, para tratar de hacer algo entretenido, ¿no? Entonces fueron esas grandes escuelas. No me tocó hacer básquetbol, básicamente lo mío siempre ha sido fútbol americano, fútbol, soccer, y entiendes que no puedes ser todólogo, es muy complicado, porque vaya, hay cosas que siempre me han gustado, como la Fórmula 1, como el tenis, pero pues con el paso del tiempo terminas por dedicarle todas las pilas a los principales y esos son los que ya te mencionaba, ¿no? Oye, Ciro, tenemos pregunta de Toño PH. Dice, buenas tardes. Ciro, ¿no crees que el Cruz Azul, está difícil, es el campeón, ya que le dieron el boleto para la Conca Champions? ¿Y cuál es tu opinión de que el Liverpool es campeón después de 30 años? Mira, voy a empezar por la última, que es la más sencilla y la más reciente. Me encantó que el Liverpool haya sido campeón. De las mejores cosas que me han pasado últimamente en esta actividad, que es maravillosa, fue que gracias a ESPN y por una transmisión de la UEFA Champions League pude conocer Anfield. Es algo que me llevo a la tumba, te lo juro. Fue en aquel partido de semifinales contra la Roma. Y pude conocer un poco más de ese equipo, pude conocer la ciudad, a su gente, su cultura, pude conocer su museo, pude vivir un partido de esa importancia en Anfield y no nada más disfrutar lo que ese equipo es dentro del rectángulo verde, que ya de por sí eso es encantador. Todo lo demás es doblemente encantador. Entonces, el que hayan logrado un título por primera vez en 3 décadas, que hayan ganado su primera Liga Premier bajo este formato, me llena de alegría, porque es un equipo que ya desde el año pasado había hecho un temporadón, solamente lo superó por un punto el Manchester City. Entonces, ver este equipo que se conoce casi con los ojos cerrados, que se sobrepuso a lesiones como la de Oxlade-Chamberlain en este partido que me tocó ir a ver a jovencitos como Trent Alexander-Arnold, cómo salió del cascarón y hoy está convertido en uno de los mejores laterales, ver a Mo Salah, que había salido justamente de la Roma, sin pegarla,
y que fue comprado por 40 y tantos millones de euros por este mismo Liverpool y hoy convertido en su piedra angular. El estilo de alto voltaje de Klopp me encanta. ¿Qué más le puedes pedir a este equipo que fue campeón de Europa, campeón del mundo y ahora campeón de Inglaterra? Sin duda el mejor. Lamento mucho que no haya podido pasar a la siguiente ronda de la Champions. Del Cruz Azul, pues no puede ser campeón jugando nada más 10 partidos. Se establece por reglamento que se tiene que disputar una liguilla, entonces, pues no hay argumentos y creo que ellos mismos lo saben. Entonces, no creo que tenga caso discutirlo porque no hay elementos suficientes para pensar que Cruz Azul puede ser campeón. No bajo el reglamento, no bajo los pocos partidos que se disputaron, y creo que ellos son conscientes de eso y no hay elementos para discutirlo, yo creo. Oye, Edgarcito Luna Martínez te pregunta tu opinión sobre José Ramón Fernández. José Ramón Fernández, creo que ha sido un referente de esta actividad, no tengo la menor duda. Una carrera dilatada, siempre como un líder de opinión. Yo te podría decir que dentro de esos factores que a mí me sedujeron en esas etapas primeras para dedicarme a esto, pues estuvo justamente el pertenecer al equipo en el que él estaba, que él encabezaba. A mí lo que más me gustó de la cobertura, por ejemplo, de ese México 86 que referí hace unos minutos que me preguntaste, como un punto esencial, como uno de esos grandes puntos de inflexión en mi vida, no nada más el Mundial en casa, sino la cobertura del Mundial en casa con el equipo de Imevisión de José Ramón. Entonces, cuando lo ves en perspectiva, dices, wow, cuántas cosas. Y después fue un gran orgullo pertenecer a ese mismo equipo en coberturas como Atlanta 96, como Sydney 2000, como Francia 98. Entonces, se convirtió en un tipo que como jefe era alguien que te obligaba a ser muy disciplinado, te obligaba siempre a entregar, a tener un buen delivery al aire, con sustancia, fundamentado, sí, con polémica, pero siempre con sustancia y fundamentado. Entonces, pues en ese sentido se convirtió, por esto que te explico, en alguien que normó una parte muy importante de mi carrera. Y bueno, ahora tengo el gusto de estar con él también acá en ESPN desde el 2007-2008 que llegó por acá. Ahora tenemos una pregunta de Eduardo Hernández. Dice, un saludo, Ciro, y a Gracias. todos. Yo quisiera Gracias. preguntarte a ti, ¿qué tanto reivindica el disgusto social que hoy vive Estados Unidos por el tema racial a Colin Kaepernick y su movimiento iniciado en 2016? ¿Y qué decirle a aquellos expertos que llegaron a asegurar que no tenía trabajo porque no era lo suficientemente talentoso para estar en un equipo como titular? A ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que no tiene calidad para ser titular y no de hoy, sino de su etapa final en San Francisco. Le fue muy mal en San Francisco. Y después esa protesta social se convirtió en una especie de rehén y San Francisco no podía cortarlo porque entonces podía prestarse a esa doble interpretación, ¿no? A ver, ¿fue por rendimiento o fue por la parte social? San Francisco aguantó, pero vaya, evaluando estrictamente la parte de desempeño, sí creo que ya no estaba en aquel entonces, ni está en la actualidad para ser titular en alguno de los 32 equipos. Para ser suplente, sí creo que lo esté. Sí creo que lo está. ¿Qué tanto se reivindica? Al 100%. No tengo la menor duda, porque el propio comisionado Roger Goodell lo dijo, ¿no? Nos faltó apoyarlo más en su momento. Entonces creo que eso lo dice todo. Ya a estas alturas pues es difícil, ¿no? Ahora, sí creo que podría ser un quarterback suplente en la NFL en la actualidad. Tengo dudas en relación a quién va a tomar ese, no voy a decir riesgo, pero sí quién va a adoptar ese paquete. Porque lo último que quieres de un quarterback suplente, por ejemplo, es que se convierta en una distracción para el equipo. Y si tú tienes a Kaepernick en tu equipo,
va a ser objeto de constantes entrevistas, ruedas de prensa. Vienen momentos muy álgidos en Estados Unidos para efectos de la elección presidencial. Entonces, lo último que quieres dentro de tu equipo es un factor que pueda prestarse a eso. Entonces, vaya, además tienes esta pandemia que te impide ver de primera mano cómo es que se encuentra en la parte física, etcétera. Entonces, vaya, son demasiados elementos. Yo sí creo que puede ser suplente en cualquier equipo. Sin duda alguna puede ser uno de los mejores suplentes en la NFL, pero pues hay mucho equipaje que pesa y que como equipo, lo que tú como gerente general, como entrenador en jefe, pretendes, entre muchas otras cosas, en una liga tan competitiva, es no tener distracciones. Entonces, bueno, todos esos elementos están gravitando alrededor de Colin Kaepernick. Ahora tenemos una pregunta de Alfred Vega. Saludos hasta Morelia, Michoacán. Yo cada vez que pienso en Morelia, Michoacán, digo, no le voy a Monarcas, pero algo, siento un vacío. Ni me digas. Yo también. Me tocó transmitir decenas de partidos en esa plaza. Me tocó conocer el estadio cuando todavía olía nuevo. Entonces tengo grandes recuerdos de esa bellísima ciudad y lamento mucho lo que les pasó en estos días. Nos pregunta Alfred Vega, te pregunta, buenas tardes y saludos. Dice, Ciro, ¿cómo ves a los Patriots en la nueva era sin Tom Brady? Muy complicado para Nueva Inglaterra porque, pues, ¿quién va a jugar de quarterback? Estás hablando de una liga en la que si no tienes un quarterback confiable, difícilmente vas a poder competir. Ok, tienes a un estupendo entrenador, sí, tienes un gran coordinador ofensivo como Josh McDaniels, perfecto, tienes una gran defensiva, muy bien. Sí, eso te puede ayudar a mantener los juegos en bajo puntaje. Pero pensar que tu fórmula puede sobrevivir con Jared Stidham en la posición de quarterback o, o con Brian Hoyer como esa otra alternativa. Hoyer, estaba viendo, del 2016 a la fecha tiene marca de 1 ganado, 11 perdidos como titular en la NFL. Brian Hoyer. ¿Te vas a poner en manos de alguno de esos dos? Stidham está en su segunda temporada, cuarta selección de draft del año pasado, ha lanzado 4 pases en su carrera. Ahora, tal vez Stidham, que Belichick lo conoce mucho más en corto, resulta ser una sorpresa y nos tapa la boca a todos. Pero sí creo que parten con esa desventaja. Los Patriots no tienen ni cerca el mejor quarterback de su división y por primera vez en mucho tiempo enfrentan una división en la que los Bills tienen a su quarterback, a Josh Allen, tienen un buen entrenador. Miami reclutó a Tua Tagovailoa, se llenó de talento en el reclutamiento colegial. Han dado al clavo los Dolphins con su entrenador en jefe. De los Jets, la verdad es que no espero mucho, pero ahora sí tiene verdadera competencia en su división. Entonces va a estar difícil, pero sin duda que intriga. Por eso puedes ver en el calendario que los Pats tienen 5 juegos en horario estelar. 5 juegos en horario estelar no se los dan a cualquiera. Edgarcito Luna Martínez pregunta, ¿cuál crees que sea el principal problema de Dallas para que puedan ganar un supertazón aparte de Jerry Jones? Pues en el pasado, durante la última década, fue Jason Garrett. Afortunadamente ya no está en el equipo. Pero Jones sigue estando ahí y es el que trabaja de dueño, y conforme se acerca a los 80 años de edad, su ansiedad por ganar un título más se acentúa. Entonces, sí creo que fue lamentable lo del año pasado, fue un proceso autodestructivo muy penoso porque ni siquiera es un equipo que haya sido aquejado por las lesiones. Yo creo que Dak Prescott está sobrevalorado. Pide arriba de 35, 40 millones de dólares por temporada. Terminó accediendo al contrato de jugador franquicia, que sigue siendo muy bueno, 1 año y 31 millones de dólares. Y bueno, pues que demuestre que era Garrett el problema, que no era él, que era Garrett. Entonces, bueno, ahora con el nuevo entrenador tiene esa posibilidad. A la ofensiva me encanta el equipo de Dallas, con las dudas que mantengo en torno a Prescott, pero a la defensiva es donde creo que el equipo tiene bastantes dudas.
Ahora, una pregunta de Eduardo Sánchez Z. Me imagino que debe ser estudiante universitario porque dice, buenas tardes, Ciro. ¿Algún consejo para quienes quieren iniciarse en el mundo del periodismo deportivo? ¿Cómo puede un estudiante adentrarse en el mundo de los medios? Pues mira, creo que hoy hay muchas áreas de oportunidad para, para formarte en medios de comunicación. Cuando yo empecé, teníamos televisión abierta, empezaba la televisión por cable, tenías medios impresos, no existía el internet, tenías radio únicamente, eh, no había estaciones deportivas, bueno, sí había una estación deportiva cuando yo empecé. Entonces, bueno, 3 décadas después tienes internet y ya tienes no nada más televisión por cable y no nada más ESPN, Fox, TUDN, hoy tienes el streaming que está cambiando los hábitos de consumo de la gente en los deportes, ¿no? Y el internet que te da también un montón de alternativas. Entonces, yo creo que hoy puedes escribir sin necesidad de que te publique algún periódico. Puedes tener tu propio blog. Puedes hacer televisión, crear tu canal de YouTube y si tienes calidad, eso va a ser notorio. Puedes hacer radio teniendo un podcast y empezar también a fijar las bases en este tipo de elementos que son lo de hoy y que están a la mano de cualquiera. Si tienes el talento y destacas, seguramente esas grandes cadenas lo van a notar y tendrás elementos para llegar con ellas. Eso es un factor. Otro, estudio y preparación. Mira, esa es otra de las cosas que la gente que he conocido a lo largo del camino y que han sido mis maestros han tenido como punto en común, la preparación. A ver, ¿te gustan los deportes? Ok, bueno, no nada más es que sepas de las reglas o que estés actualizado, que veas el partido. No, a ver, existen diplomados, maestrías para entender cómo es la gestión de entidades deportivas. Entonces, está todo eso a la mano para que lo entiendas más, para tener un contexto más amplio. ¿Quieres escribir? Bueno, pues hay cursos de área. ¿Quieres dedicarte a medios audiovisuales? Bueno, pues tienes también áreas de especialización para conocer esa parte o la parte de oratoria, en fin, para todo eso hay cosas complementarias para que llegues mejor armado. En mercadotecnia dicen que es como un producto. En la medida de que ese producto tenga más ventajas competitivas, pues va a sobresalir mucho mejor en el mercado. Ocurre lo mismo en este caso, ¿no? Y hoy tienes los elementos, hoy están todos a la mano. Entonces, aprovecharlos y nunca dejar de prepararse. Saludos también a Francisco Torres González, a Edurne Ferrer, David Molina, Raúl Castañeda, Karen Coral, Manuel Díez de Bonilla y Cristian Arcos que están conectados viendo este frente a frente con Ciro Procuna. Gracias a todos ellos. Oye, Ciro, platícanos en el tema de la NFL, con todo este tema de la cuarentena, ¿qué estatus hay? Se sabe que, digo, ya pasó, ya se canceló el juego del Salón de la Fama, está la pretemporada, pues quizá jugar una pretemporada a puerta cerrada, pues no necesariamente tendría que ser perjudicial, porque no es cuando están los mejores ingresos de taquilla y sobre todo de derechos de televisión. ¿Está preparada la NFL para jugar pues, en su totalidad o parcialidad la temporada regular sin público en los estadios? Creo que jugar sin público es algo que tiene que estar como una opción muy viable. Hoy, justamente, el comisionado Goodell, después de que se supo la cancelación de ese partido en Canton, Ohio, entre Pittsburgh y Dallas, comentó que se mantienen firmes en la posibilidad de hacer la temporada completa, en tiempo y forma, ¿no? A los medios van a salir a decir, a hablar de cancelaciones cuando ya sean inminentes, como hoy ocurre con este partido. Y para cada paso tienen planes de contención. Se han planteado, mira, conociéndolos, se han planteado todos los escenarios posibles y van a agotar hasta las últimas consecuencias, van a agotar hasta los últimos recursos para que la temporada se juegue.
yo prácticamente descarto por completo que vaya a haber gente en las tribunas. Porque además, digo, y no soy ningún especialista en esto del COVID, ni mucho menos, pero se habla de que viene un rebrote en Estados Unidos. Seguimos sin tener una vacuna. Entonces, en tanto eso no esté a la mano, es muy difícil que tengas eventos de convocatoria masiva. Entonces, sí creo que una temporada sin gente en la tribuna se va a convertir en algún momento en el mejor escenario para la NFL. Eh, Tienen también un plan de contención en caso de que las 2 primeras semanas no puedan disputarse. A lo mejor arrancas en octubre. Lo que pasa con el calendario y la segunda jornada, si te das cuenta, en la segunda jornada, los equipos que se enfrentan descansan la misma semana más adelante. De tal manera que si tienes que reprogramar esa segunda jornada, hay manera de que acomode las piezas sacrificando la semana de descanso. Y ya si tienes que volar de plano todo el mes de septiembre, pues lo acomodarás en enero, disputando el Super Bowl avanzado febrero o hasta marzo. Entonces, todos esos planes de contención están en mente de la NFL, pero yo veo muy difícil que vaya a haber gente en las tribunas. De por sí es difícil que puedan llegar a tener pues un ecosistema controlado. Decía Anthony Fauci la semana pasada que la única forma que ve que se lleve a cabo la temporada es que sea en una burbuja. Entonces, ¿cómo vas a hacer para encapsular a 32 equipos de 100 personas mínimo cada uno? Es muy difícil durante lo que dura una temporada. Entonces, es complicado. Yo creo que es el deporte que lo tiene más complicado en ese sentido. Ya la PGA lo empezó a hacer, el tenis tiene ya también su plan, la NBA los va a encapsular, igual que ocurre con la MLS, pero aquí, por la cantidad de integrantes por equipo que tienes que considerar, se antoja más complicado. Otra pregunta de Alfred Vega, bueno, que nos hace dar un cambio radical al deporte. Te pregunta, ¿alguna anécdota que recuerdes del Estadio Morelos? ¿Alguna anécdota del Estadio Morelos? Pues así alguna en particular que tenga en mente, no. Mira, una que me pasó a propósito de un juego en Morelia, era la última jornada del campeonato. En aquellos tiempos en que había para la última jornada la política de que todos jugaran al mismo tiempo. Yo estaba en TV Azteca. Me tocó transmitir un Morelia Pumas con Alberto Fabris y con Toño Rosic. Entonces nos hicieron viajar, volamos desde el sábado en la tarde y el domingo era el partido, al mediodía, todos los partidos al mediodía. Entonces nos tocó ese partido. Llegamos sin reservación de hotel, teníamos que pasar la noche del sábado. Llegamos sin reservación, dije, bueno, ya vamos al de siempre, pero no contábamos con que había una convención de médicos en algún lado y había no sé qué otro evento, en fin, total que conseguir hotel se convirtió en una auténtica pesadilla y tuvimos que irnos a las afueras. Fue complicadísimo. Encontramos hotel a eso de la 1 de la mañana, entonces fue un hotel espeluznante. Y total, así terminó siendo el preámbulo de esa transmisión. No recuerdo ni siquiera quién ganó, pero sí me acuerdo de todo lo que pasamos. No menos de 20 lugares diferentes. Terminamos yendo a las afueras hacia Guadalajara para conseguir dónde quedarnos. Pero bueno, en fin, mucho tiempo atrás. Eduardo Hernández te pregunta, ¿qué es lo más importante para hacer un play-by-play de fútbol americano de calidad? Son varias cosas. Sí creo firmemente en que algo que está muy, muy dentro de la cultura del comentarista en Estados Unidos es que quien debe de lucir en una transmisión es el analista. Y te puedo poner muchos ejemplos. Pat Summerall, a mí no me encantaba Pat Summerall porque creo que decía muy poco. El que decía, la función de Summerall era ponérsela rodadita y al pie a John Madden. Entonces Madden era
el que lucía en esa transmisión, por su capacidad de análisis. Hoy en día tienes a Tony Romo. Tony Romo te anticipa jugadas. Mientras están rompiendo la línea de golpeo, y eso es un acuerdo con el productor para tener cierto tipo de tomas, Romo te va anticipando las jugadas. Entonces, Jim Nantz lo que hace en las transmisiones de CBS es permitirle a Romo que luzca esa gran habilidad que tiene. Igual pasa con Al Michaels y con Chris Collinsworth. Entonces, el narrador aporta, sí, quién lleva el balón, cuántas yardas gana, la emoción del momento, pero también tiene que, en inglés le llaman set up, prepararle el camino, allanarle el camino al analista para que con el conocimiento que tiene sea el que luzca, para que él sea el que desgrane las claves de cada jugada, para que él, apoyado en todas las repeticiones y elementos visuales de que dispone, te ayude a leer entre líneas de lo que pasó en una jugada, de lo que no viste. Y para mí fue una delicia la última temporada haber transmitido con Raúl Alegre el Sunday Night Football, porque Raúl estudia como ninguno y Raúl te explica la clave de cada jugada como ninguno. Entonces, ahí lo vi aplicado, ¿no? El prepararle el camino al analista para que te explique el porqué de cada cosa. Entonces, ese es un factor, además, desde luego, de conocer a los jugadores, la pronunciación, que no se te vayan los principales storylines de cada juego y, pues, eso que te menciono, ¿no? Hacer que luzca el analista. Y tenemos otra pregunta de Edgarcito Lunita Martínez. Dice, ¿por qué y en qué año nació el Sunday Night Football de la NFL? No, la verdad, yo esa no me la sé, no sé si tú te acuerdes. Pues mira, yo me acuerdo, eso habrá sido en los 90, porque el Monday Night siempre, bueno, no siempre, el Monday Night Football se remonta a muchos años más atrás, desde aquel palco que conformaban Howard Cosell, Don Meredith y Frank Gifford, si mal no recuerdo, eran los tres que estaban. Entonces, el Monday Night sí se convirtió en una tradición, pero el Sunday Night, si mal no recuerdo, empezó con ESPN. Lo hacían Mike Patrick, Joe Theismann y Paul Maguire. Entonces, ahí nos tenemos que remontar a los años 90, mediados de los 90 habrá sido. Entonces, era el paquete de ESPN. Todo esto ha ido cambiando. Cuando la NFL renueva sus derechos de televisión es que surgen nuevos paquetes. Ahora sacaron el Thursday Night Football y el Thursday Night empezó como parte de NFL Network. Después lo metieron con NBC y con Fox. Iban año con año renovándolo. Este año para Estados Unidos, ya desde el año pasado, Fox fue quien compró los derechos. Empezaron a meter streaming. Primero fue por Twitter, me acuerdo. Después fue por Amazon Prime. Ahora es Amazon Prime quien lo transmite. Lo hace Hannah Storm y Andrea Kramer. Son dos narradora y comentarista mujeres que lo hacen estupendamente bien. Entonces, han ido cambiando los paquetes, han ido surgiendo nuevas alternativas. Y esa fue una que hicieron para el Sunday Night Football, 90s, con este equipo de transmisión. Después, ESPN pasó a ser el Monday Night y NBC se fue al Sunday Night Football. Oye, Ciro, hace rato tocabas el tema de los Patriots, ahora en esta era post Tom Brady, donde se queda Bill Belichick. Tom Brady que decide irse al conjunto de los Buccaneers de Tampa Bay. ¿Tú quién crees que va a extrañar más a quién? ¿Brady a los Pats o los Pats a Tom Brady? Sin duda, los Pats a Tom Brady. El año pasado, los Patriotas no tenían lo que le llaman playmakers. No tenían a un Gronkowski, se había retirado. Tenían alas cerradas que no produjeron absolutamente nada. La producción de los alas cerradas en los Patriotas fue de lo peor en la NFL. No tenían, sus receptores abiertos no funcionaron. N'Keal Harry lesionado toda la primera mitad de la temporada. Mohamed Sanu pues, no tuvo el impacto que esperaban. Nada más tenían a Julian Edelman, par de corredores, nada más. Y aún así se metieron a postemporada, estuvieron hasta la última jornada en el puesto 2
Estuvieron a nada de ser uno de los equipos que descansara en la etapa de comodines. ¿Cómo lo lograron? En buena medida por lo que te sigue aportando Brady. No tenías amenaza vertical, bueno, entonces era Edelman, sálvanos. Juego terrestre y aprovechar al máximo sus armas que tenía, muy limitadas. Entonces, hoy sin ese elemento de un quarterback que difícilmente te comete errores, de un quarterback al que no le van a interceptar pases, salvo en contadas ocasiones, que cuida el balón. Ese factor fue en buena medida, gracias a una también muy buena defensiva, lo que los mantuvo para ganar otra vez su división. Ahora que no tienes ese factor, creo que lo van a resentir. Entonces, creo que es Nueva Inglaterra quien va a extrañar más a Brady. Y más porque no tenían un plan de sucesión. O sea, el plan de sucesión lo tenía listo Belichick con Jimmy Garoppolo hace 3 años y se terminó yendo a San Francisco. Pregunta Alfred Vega, siguiendo, dándole seguimiento a esto que estamos hablando ahorita, que si crees que con Brady y Gronkowski Tampa Bay llegue al Super Bowl o que lo pueda ganar. Yo creo que Tampa no es ni siquiera el mejor equipo de su división. Pienso que es Nueva Orleans. Los Santos de Nueva Orleans siguen siendo el mejor equipo de esa división. No le falta nada al equipo de New Orleans. Además, fíjate, en estos tiempos no podemos olvidar la época en la que estamos viviendo. Ahora que tenemos esto del COVID, ya a estas alturas tendrían que haberse llevado a cabo algunos minicamps, los campamentos de pretemporada con novatos, para que el entrenador empiece a conocer a sus jugadores. Quién sabe cómo vayan a ser los training camps del mes de julio. Entonces, cuando tienes nuevo head coach, coordinador ofensivo o quarterback, que son piezas medulares en tu ataque, bajo estas condiciones se convierte en una gran desventaja. Si tienes esas 3 piezas ya colocadas, como es el caso de Nueva Orleans, entonces tienes esa gran ventaja. Ahí sigue estando Pete Carmichael, que es el coordinador ofensivo, sigue estando Drew Brees, sigue estando Sean Payton. Entonces, esa es una gran ventaja para Nueva Orleans. Sí creo que sigue siendo el mejor equipo de su división, pero bueno, Tampa Bay no es tan malo como su récord del año pasado lo reflejaba. El problema era que tenían una máquina de intercepciones que se llamaba Jameis Winston, que cada vez que cometía un error, ponía contra la pared a su defensiva. Hoy tienes a un quarterback que va a cuidar mucho mejor el balón. Otra pregunta de Edgarcito Lunita. ¿Quién crees que sea el mejor mariscal de campo, Tom Brady o Joe Montana? Bueno, creo que Tom Brady lo ha demostrado, no nada más por logros, sino también por un factor que no podemos olvidar. A Brady le ha tocado hacer su carrera en época de agencia libre. Y cuando tienes ese factor, normalmente el núcleo de los equipos campeones tiende a desmembrarse, como le pasó a los Patriotas. Sin embargo, con una buena dirección puedes ir reponiendo esas piezas faltantes. Y desde luego con un buen quarterback. Tom Brady, además, en su etapa inicial, no tuvo grandes receptores abiertos. No los tuvo, como tampoco ahora los tuvo, ¿no? Pero bueno, sí llegó a tener a Randy Moss como por 15 minutos, ¿no? Pero al inicio, tú ve a quienes le lanzaba el balón. A Troy Brown, Dion Branch, David Gibbons, esos eran sus receptores. Entonces, sí creo que por varios motivos, Tom Brady gana en esa discusión. Se acabó la argumentación. Yo defendí a Joe Montana todo lo que pude, porque también me pareció excepcional. O sea, Joe Montana lo vi también en plenitud, pero no tenía ese factor de la agencia libre. Entonces, el núcleo de San Francisco se mantuvo junto mucho tiempo. Montana tuvo a Jerry Rice, al mejor receptor abierto de todos los tiempos. Tom Brady tuvo a Randy Moss, ya te digo, media hora, va. Tuvo a John Taylor, tuvo a Brent Jones, tuvo un equipazo Montana. No tenía la agencia libre que desmembrara al equipo. Entonces, son los dos mejores que yo he visto, pero sí creo que por delante Brady. Oye, nos pregunta Eduardo Hernández sobre los Saints. ¿Qué tanto perjudicará al equipo de los Saints y su química de vestidor las desafortunadas declaraciones de Drew Brees respecto a la situación radical en Estados Unidos? Es un muy buen punto porque de inmediato reaccionaron sus propios compañeros, ¿no? Entonces, sí creo que cometió un error en ese sentido Drew Brees. Cometido el error, reaccionó de inmediato y ofreció disculpas.
mm, siendo un tipo inteligente como Breeze, estoy seguro que habrá tenido ya algún contacto directo mano a mano con los que se sintieron ofendidos. Y llegado el momento de estar juntos y de compartir alguna práctica, también tendrá que ser el primero en hablar, Drew Brees, porque no puede permitir que eso se convierta en una distracción. Entonces, creo que eligiendo los métodos correctos de contención puede contenerlo, el que sigue siendo el líder del equipo, ¿no? Y tenemos ahora pregunta otra más de Alfred Vega. Nos pregunta, ¿cuál es tu equipo favorito para ganar el Supertazón? Si crees que va a haber alguna sorpresa esa temporada. Yo creo que precisamente por lo que te mencionaba hace rato, de que toda esta etapa de preparación se ha visto alterada, se van a presentar pocas sorpresas. No me atrevo a pensar que algún sotanero termine brincando al título divisional como ayer checaba el dato, del 2002 a la fecha, 22 veces un equipo que ha sido sotanero ha regresado a la siguiente campaña a ser el ganador. Entonces, ahora lo veo difícil, o sea, no veo a Jacksonville ganando su división, o sea, de ninguna manera. Jacksonville va por la primera selección global del draft. No veo todavía a Miami listo para ganar su división, no veo a los Chargers tampoco brincando, en fin. Entonces, yo creo que va a ser una temporada de pocas sorpresas. A mí me encantaría que fuera Nueva Orleans. Soy un admirador de Drew Brees y me gustaría que ganara un Super Bowl más. Por un lado y por el otro, Baltimore, creo que en la medición de talento, el equipo de los Ravens sigue teniendo un... Puedes saber mejor que yo, Ciro. Creo que el último partido de Buffalo que yo recuerdo en el estadio de los Bills fue en la época de Jim Kelly. Creo que un partido donde los eliminan los Jaguares de Jacksonville, ahí por, no me acuerdo si 95, 96. Pero sí, digo, yo creo que en la americana está entre Kansas y Baltimore. Por el tipo de jugador que es, pues Mahomes, Kansas es favorito hasta que alguien lo destrone. Y en la nacional, me voy a sumar a lo que piensa Ciro. Yo creo que los Saints son el favorito de la nacional para llegar al Super Domingo. Perfecto, muy bien. Y bueno, saludos. Creo que ya hemos saludado. Sí, bueno, ya son saludos que se repiten. Ciro, preguntarte, tú como una voz actualmente de la crónica deportiva del fútbol americano, una voz del deporte mexicano, para ti, ¿cuál es la importancia de que a través de un proyecto como Voces del Deporte Mexicano, las nuevas generaciones puedan conocer no solamente a ti o a los que son tus contemporáneos de generación, sino que puedan conocer que antes de Ciro Procuna en el fútbol americano, pues hubo, por ejemplo, un Fernando Bonrosum que de ahí, al menos para lo que es México, se viene pues una escuela de lo que es la crónica de fútbol americano, hablando de este deporte en particular, o en el fútbol, que pues si bien hoy a lo mejor el cronista de moda puede ser Martinoli, pues antes de Cristian Martinoli y del Perro Bermúdez hubo un Ángel Fernández, entre ellos hubo un Gerardo Peña, hubo un Ángel Fernández, hubo un Fernando Marcos, que para la crónica de béisbol antes de Toño de Valdés, de Burak, de Segarra, hubo un Sonia Alarcón, un Mago Septién, un Eduardo Orbañanos. Para ti, ¿cuál es la importancia de que las nuevas generaciones puedan conocer a estos personajes que no les tocó conocer? Que en su época no es como ahorita que tú te metes a YouTube y encuentras crónicas de muchos cronistas. Era una época pues donde se hacía más radio, donde encontrar un video de ellos se vuelve complicado y que a través de Voces del Deporte Mexicano, no solo del reconocimiento, sino del trabajo que se hace para que haya una exposición en la fonoteca donde la gente pueda ir y escuchar estas grandes voces. Para ti, ¿qué impacto tiene tanto a la profesión del cronista como a la cultura popular del mexicano? Pues muy, muy importante, porque como bien dices, por un aspecto generacional, hay muchos que no te tocó ver,
y que si te interesa adentrarte en esta actividad, puedes encontrar diferentes comunes denominadores que estos personajes tuvieron, ¿no? Como grandes personalidades, ¿no? Todos los que mencionaste tenían personalidades muy definidas, que afloraban al momento de una transmisión. Todos ellos tenían estupenda cultura general, o tienen, porque algunos todavía están afortunadamente entre nosotros, ¿no? Tienen un gran manejo del lenguaje impecable, y creo que eso muchas veces falla en la actualidad por, por, la, por el volumen de horas de repente que se habla, se cometen en muchas, eh, se pisotea de repente el lenguaje, ¿no? Y eso no lo encontrabas en aquellas oportunidades. Escuchar una crónica de Fernando Marcos era de verdad una cosa fantástica, deliciosa, ¿no? Una voz además que te llenaba todas las bocinas, todo lo que escuchabas. Insisto, de personalidad, eh, ese manejo del lenguaje, esa cultura general, para no nada más hablarte de lo que estaba pasando en la cancha, sino tener alguna referencia que viniera al caso. Emilio Fernando Alonso es un estupendo ejemplo de lo que te digo. Emilio, que tiene la licenciatura en historia, lo pones a transmitir un partido de fútbol internacional y ten por seguro que te va a sacar alguna referencia histórica del lugar en el que se estén enfrentando o del país de los equipos en el que estén, y te lo va a hacer de manera entretenida, ¿no? Porque finalmente de eso se trata. Entonces, el rescatar a todos esos comentaristas que fueron destacados en otros tiempos me parece una gran idea. Yo me siento honrado de pertenecer a esta parte con ustedes. Y bueno, eso por un lado, y para efectos de quien no se quiere dedicar a esto, pero que simplemente ha sido un aficionado, estará de acuerdo que el deporte, eso que ha sido tan importante y que nos ha acompañado en diferentes etapas de nuestra vida, siempre va acompañado de una voz. Entonces, el que esa voz que complementó ese evento deportivo que te marcó a lo largo de los años tenga un lugar, me parece muy importante. Y festejo, celebro que esto haya nacido y que se mantenga adelante. Nos pregunta Edgarcito Lunita Martínez, ¿cuál creen ustedes que ha sido el mejor periodista deportivo que han visto? Uf, es que es difícil, ¿no? Quedarte con uno nada más es muy difícil. Mira, yo te puedo hablar de la gente a la que conocí y que me ha aportado. Yo también me he tratado de educar mucho con, con comentaristas de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, a distancia, alguien que me parece un estupendo entrevistador, el mejor sin duda, se llama Dan Patrick. Dan Patrick estuvo mucho tiempo en ESPN, tuve oportunidad de conocerlo en Bristol por ahí del año 2005. Patrick lo escucho gracias a la tecnología, su programa lo recomiendo ampliamente, es buenísimo, es un gran entrevistador, es un gran entrevistador. En materia de crónica, de narración, para mí el mejor ha sido Al Michaels. Entonces, si alguien le ha aprendido en la parte de narración es Al Michaels, que hace el Sunday Night Football para Estados Unidos. Para programas de estudio y en entretenimiento, el mejor Chris Berman, pero divertidísimo el tipo, divertidísimo. Claro, con estilos propios, ¿no? Porque otro que también tiene un estilo propio y me parece fantástico es Bob Costas, que ya dejó NBC y Costas ahora está en el canal de las Grandes Ligas. Y del medio local, pues mira, como narrador, te digo, me marcó Emilio Fernando Alonso, me marcó también Gerardo Peña, Jorge Zona del Arcón me parecía emotivo, simpático, muy dúctil, porque tú podías escuchar a Sony narrar béisbol junto con el Mago y con Toño, o lo podías escuchar narrando boxeo con Toño Andere, o lo podías ver en Juegos Olímpicos haciendo el atletismo y lo hacía estupendamente bien. Pepe Espinosa era otro completísimo. Pepe, pues ingeniero químico de profesión, siempre muy metido en la parte de preparación física, de metodología, de toda esta parte de ingeniería del deporte, en la parte de medicina, pero no era alguien que te lo explicara de una forma
mafufa, ¿no? Era divertidísimo, Pepe. Pepe era divertidísimo. Era el más simpático para hacerte una transmisión emotiva, con jocosa y fundamentada. Entonces, yo te diría que esos son los principales que me han tocado. Sí, ahorita que comentas, que Es que me mencionas dices uno, está difícil, ¿no? sí, no, ahorita, por ejemplo, que mencionas a Pepe Espinosa a título personal, yo creo que no hubiera sido tan fanático o sea, digo, por supuesto lo que hacía Jordan jugando, pues era motivo para que fueras fanático de él y evidentemente de los Bulls, pero luego la narración de Pepe Espinosa describiendo lo que hacía Michael Jordan, y luego aderezado con esta mancuerna que hizo con Enrique Garay, que habían veces que Enrique, pues, sobraban las palabras y pues decía, wow, lo que acaba de ser Michael Jordan, pues sí, o sea, es complicado. La ventaja de este proyecto, pues es que hay muchas grandes voces que en su campo fueron, dejaron huella y que narraron algo que seguramente toda la gente se acuerda, y los deportistas, por supuesto, que son quienes son por los logros que hacen en el campo, en un ring, eh, pero caramba, la voz adereza, hace todavía más dramático, más maravilloso lo que nos regalan los atletas. ¿Y sabes qué otra cosa hacía Pepe? Pepe, me acuerdo que seguramente no fue el primero, pero sí fue quien mejor lo hizo, al menos de lo que yo recuerdo. Pepe era un gran vendedor, porque además se involucraba en esa parte. Entonces, él iba a las juntas de ventas, porque tenía un cargo directivo en TV Azteca también. Él iba a las juntas, entonces, a ver, que el Pan Wonder, ok, quiere entrarle a las transmisiones de NBA. Bueno, yo te voy a vender el sándwich de esta y esta y esta otra manera. Y como él era el que narraba, entonces encontraba la forma de hacerlo orgánico, de hacerlo eh, no forzado, sino de una manera natural. Entonces, a ese grado llegaba Pepe de la manera en la que se involucraba en una transmisión. No nada más con la parte de ser simpático, que así era Pepe en persona, también en la parte de preparación, porque era un enfermo de meterle al estudio, sino también en esta otra parte que complementaba muy bien la otra, y que finalmente, pues, estás en una transmisión, lo que te piden es que esto se venda, ¿no? Y Pepe lo sabía hacer muy bien. Nos pregunta, te pregunta Eduardo Hernández, Ciro, ¿tú crees que con las nuevas caras de quarterbacks elite como Mahomes, Wilson, Jackson, Watson, me dejó fuera Josh Allen, la posición de mariscal de campo ha cambiado para siempre y estamos ante una nueva generación de atletas más completos? Yo sigo pensando que el quarterback de bolsa de protección va a ser el más durable. Hoy tienes a Breeze jugando a los 41, tienes a Brady que va a cumplir 43 en el mes de agosto, ahí se mantienen. Eh, Tienes a Roethlisberger que, aunque dejó de ser, bueno, ya se convirtió ya más de bolsa de protección, al principio no era tanto, pero sí, la clave para ser durable en esta actividad sigue siendo esa. Y si a todos los que mencionas de la parte atlética sumas a Trevor Lawrence, que es el que viene para el año próximo, pues es otro gran atleta, ¿no? Y ves lo de Lamar, entonces dices, bueno, a lo mejor su carrera no dura tanto como pudo ser la de estos otros que mencioné, pero esos 10, 12 años que me des, lo de Mahomes es sobresaliente, ¿no? Digo, ojalá las lesiones lo respeten, pero vaya, el tema de las lesiones en la NFL, pues es algo que tarde o temprano te va a tocar. Ya le tocó a Mahomes, se perdió 2 juegos en esta campaña. Es un compendio de cualidades, y además no quiere decir que siempre estás expuesto. Tuve Carson Wentz. Carson Wentz es un quarterback más de bolsa de protección y ya lleva una lesión en la espalda y una lesión de ligamentos. No, no, no. Entonces, eso es parte del juego. Es parte del juego. Entonces, sí creo que estos quarterbacks más atléticos van a tener a lo mejor carreras más cortas, pero no puedes pedirles que cambien. Eso viene con su esencia. O sea, es como Cam Newton cuando destacó, pues era esa doble amenaza. ¿Cómo le pides a Cam que se convierta nada más en un quarterback de bolsa de protección? Pierde ese factor que lo hace impredecible, que hace que las defensas se preocupen, no solo por el pase, también por la carrera. Entonces, sí, a lo mejor son carreras más cortas,
pero aprovechando esa dualidad. Toño PH dice, buena charla, y te pregunta, Ciro, Gracias. si has participado en algún deporte o practicado, me Uf, imagino. jugué fútbol americano cuando estaba en la preparatoria, hace 1714, ¿no? Jugué con los Gamos del CUM, eso fue a nivel juvenil y nada más. En fútbol no me quieres en tu equipo, la verdad, no. En la actualidad lo que me gusta hacer son deportes individuales, me gusta mucho correr, me gusta mucho andar en bicicleta. Eh, yo te diría que son los principales, pero de deportes de conjunto fue eso, fútbol americano con los Gamos del CUM. Salimos 2 veces campeones en la temporada 1990 y 91. Mandamos saludos también a Eduardo Arana y Mariana Robles que se conectaron para ver este frente a frente con Ciro Procuna. Ciro, pues no me queda más que agradecerte por esta, pues poquito más de una hora que hemos estado platicando pues, de tus inicios, platicando también pues, con la gente, interactuando sobre fútbol americano, sobre fútbol. Y pues simplemente desearte que pues como a todos, que este confinamiento en el que estamos se pueda haber pues terminado pronto. Obviamente desearte que estés bien y pues Gracias. invitar a la gente, digo que seguramente ya saben, pero qué días, bueno, sabemos que en ESPN de repente cambian los días, pero en NFL Live y dónde más te puede ver la gente. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hay muchas formas de estar en contacto. En ESPN estoy normalmente en ESPN Radio Fórmula, que es a las 3 de la tarde, en NFL Live, que es a las 5 de la tarde, en mis redes sociales, en @cpropuna en Twitter, en mi página de Facebook, en Ciro-Propuna, que es mi página de Instagram. También tengo un podcast que se llama Zona de Gol. Entonces, ahí nos encontramos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Perfecto, Cuídense. pues, invitarlos a todos y también, por supuesto, a ti, Ciro, que la próxima semana, frente a frente, se va a llevar a cabo el miércoles y nuestro invitado será Eduardo Treyes Noriega, el hijo de don Nacho Treyes, que recientemente se nos adelantó en el camino, lo tuvimos mucho tiempo por acá, un técnico histórico del fútbol mexicano y su hijo también un gran comentarista deportivo. Próximo miércoles a las 6 de la tarde. No sé, Ciro, si cuando tocó estar por ahí en W Radio te tocó compartir micrófonos con Lalo Treyes. Sí, como no, me tocó un rato con él. Hacíamos un programa que se llamaba Contienda Deportiva. Te voy a decir, fue en los años 2001, 2, del 2001 al 2004. Nos echábamos buenos rounds, Lalo y yo. De hecho, nos decían que se caen gordos o qué. No, no, para nada. La verdad es que le tengo mucho afecto. Dale mis saludos. Eh, Lalo lo que tiene es que yo le digo que es un necio con argumentos. Entonces, eso pone muy sabrosas las charlas de programas como el que tuvimos en aquellos tiempos en pues esto era Estadio W, Estadio 590, y después cuando pasamos a Televisa Radio, ahí estuve con Lalo. Entonces, dale mis saludos y seguro que va a estar muy entretenido. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias, Ciro. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Eduardo Hernández, Edgarcito Luna, que nos agradecen por hacer sus preguntas y a ti, Ciro, por responderlas. Bueno, pues la verdad es que no tiene nada que agradecer. Es nuestro gusto. Además, pues Ciro, digo, no porque yo lo conozca, lo haya entrevistado, pero pues es una persona sencilla que no pierde pues, el piso ni se le olvida pues que alguna vez seguramente pues participaba en foros así haciendo las preguntas, ¿no? Claro, pues yo te digo que me la pasaba cuando era radio escucha, no faltaba mi pregunta, no faltaba mi comentario en aquellos tiempos. Entonces, sí, por supuesto, y te agradezco mucho tus palabras.
Perfecto, pues esto fue Frente a Frente con Ciro Procuna. Nuevamente les recordamos próximo miércoles a las 6 de la tarde, Frente a Frente con Eduardo Treyes. Abrazo virtual a ti, Ciro, a toda la gente que nos ha visto y nos vemos la próxima semana.